8:45, continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación, saludando a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Con sueño, ¿no? Para los que seguimos el debate sí. hasta tarde. Sí, todos con sueño esta mañana porque estuvimos hasta muy, muy tarde. Don Cristian Pertusés, bienvenido. Muy buenos días, feliz de estar aquí junto a ustedes. Sí, gracias Cristian nuevamente, porque también estuvo hace poquitos días, por la semana pasada. La semana pasada estuve por acá, sí. Y está don Jorge Arrate, con esa imagen sugerente de la cordillera nevada detrás. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar acá. Estás muteado, Jorge. Gracias, Patricio, gracias por la invitación. Sí, bienvenido Jorge Arrate, Cristian Pertusé. Tenemos harto que hablar, pero yo quería partir inevitablemente con lo que pasó ayer en este primer debate que se realizó en Chilevisión, donde estuvieron los 8 candidatos, y la verdad es que hay harto que desmenuzar del debate, cuestiones que son más anecdóticas, jocosas, si se quiere. Pero bueno, desde el punto de vista, Cristian, desde el análisis político, ¿cómo lo ves? Que no hubo mucho conflicto, frases en general, conflicto en términos de temas conflictivos que se abordaran, más bien se vio harto intercambio, que era el formato también del debate entre los candidatos. Hay harto comentario que yo he visto en redes sociales que apunta hacia la figura de Harold May Nichols, que fue interesante. También, y esto es una apreciación personal, una Evelyn Matei que al parecer encuentra un tono. Bueno, y de ahí hay también un perfil de algunos candidatos que más bien están enfocados en descalificaciones. Y una Janet Jara que al principio entra en una confrontación también directa con José Antonio Kast, y un José Antonio Kast, para terminar, que elude temas. Lo hace cuando Evelyn Matei le pregunta por el tema de los recortes fiscales. Él se pone a citar cuestiones, pareciera, ganando tiempo, que se acaben los segundos porque no responde. Cuando le preguntan por su referente internacional, tampoco responde, ¿no? Bueno, parte también de lo que ha sido la tónica en esa candidatura. Es una apreciación, ¿eh? Ustedes pueden estar en desacuerdo. Cristian. Es lo que en ciertas formas de cuestionario corresponde a la letra no sabe, no responde, ¿no? No sabe, no responde, claro. Sí. Verdad. A ver, yo creo que fue interesante el debate porque tenían mucho tiempo los candidatos, efectivamente. Es difícil un debate con 8 candidatos y fue largo, sí, fue largo. Yo tengo que reconocer que me quedé dormido, no alcancé al último minuto y el sueño me ganó. Bueno, ahí fue lo mejor, po. Sí, fue lo mejor. No. Pero yo creo que, a ver, en primer lugar, se mostró cómo los diferentes candidatos trataban de atacar a quien creían que le podían sacar votos, yo diría. Ese fue como, o sea, veíamos a un Marcos Enríquez Ominami atacando mucho y permanentemente. Ministra del Empleo, le decía, claro, a cada rato. De diferentes maneras, que ella no se había presentado a debate. Entonces, atacando, o sea, buscando en el nicho, yo diría, de donde podían sacar votos. El debate sirvió para que los candidatos pudieran poner algunas ideas, pero también para que no contestaran. Muchas veces no le voy a contestar a esto, no le voy a contestar al otro, no voy a perder segundos en lo anterior, para que pusieran sus temas de preocupación a lo mejor, y soslayaron, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el tema de los 6.000 millones es un tema que es súper importante. Es que es sumamente importante. O sea, si nosotros vamos a hacer un recorte en el gasto público, que puede ser, y de hecho diferentes entidades técnicas lo han planteado, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, es importante que el país lo conozca, y me pareció un buen debate. Yo creo que efectivamente los candidatos, May Nichols estuvo bien. Quizás a mí lo que me pasa es que le falta un poquitito más de contenido. Es su primera experiencia, a diferencia de casi todos los demás candidatos, su primera experiencia en una candidatura presidencial, su primera experiencia, podríamos decir, en la arena política propiamente tal. Si bien ha tenido cargos importantes, ha tenido cargos inclusive a nivel de Estado para los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, perdón.
pero se mostró una puesta en escena, yo diría, bien de todos los candidatos. Algunos fueron subiendo más, mucho ataque cruzado, y creo que hubo ataques que fueron bastante, lo voy a decir con todas las palabras, bastante arteros. O sea, creo que como se presentó la pregunta, que no fue una pregunta tampoco de Parisi a Evelyn Matei. ¿Quién más iba a traicionar? Efectivamente, o sea, más allá, para que hacer el juicio de lo que fue la respuesta, creo que fue muy buena, pero es muy artero porque además lo dejan en evidencia que sale del formato, ¿cierto?, que habían planteado. Entonces, claro, como se fueron mostrando ahí, yo creo que hacia dónde están intencionando y cuál es el adversario o a quién le pueden o a quién le quieren restar votos. Yo creo que eso nos mostró muy bien esas peleas, y ahí diría que algunos no contestaron, y ese es un problema del formato de cuando los periodistas no tienen la posibilidad de contrapregunta. Sí. ¿Ah? Sí. Porque, claro, te quedas en el... No Te contestó. contestan lo que quieren. Claro. No, cuando Sí. se les acaba el tiempo, Iván, por ejemplo, se le había acabado el tiempo y se fueron al tema internacional, que es súper importante, y los candidatos no podían responder, pues, Efectivamente. no tenían tiempo. Claro, como cuando Kass le hace una pregunta a Artés, ¿no? Y Artés le empieza a hablar de los nazis. Era obvio que la pregunta para Artés no tenía ninguna importancia, sino que él quería decirle lo que dijo, ¿no? Bueno, iba a hacer un comentario sobre la infracción a las reglas de Parisi, pero mejor me lo guardo. Jorge Arrate, la palabra es toda tuya. Gracias, Patricio. Mira, yo coincido con lo que señala Cristian. Para no repetir y ser más breve, yo pienso que fue un debate marcado por una gran mediocridad, por una incapacidad de debatir temas sustantivos que tienen que ver en parte con el formato del debate. No sé si es un buen formato. Este nuevo tema que surgió ayer, esta nueva técnica parecida a la que se usa en los partidos de fútbol, de hacer tiempo, esperar que el tiempo pase para poder no contestar, creo que agrega algo novedoso a lo que son las técnicas que se utilizan en los debates presidenciales. Es difícil con 8, es difícil con ese formato, y mi conclusión del debate de ayer, yo creo que lograron mantener un nivel con un perfil, Janet Jara y Evelyn Matei, y creo que efectivamente destacó por su sencillez y su sensatez, su moderación, Harold Mayne-Nichols, ¿no? En un mundo como el mundo político nuestro hoy día, muy marcado por acusaciones, permanentes acusaciones, que hacen que el programa de ayer haya sido más parecido a Sin Filtro, ese aberrante programa político que existe en YouTube. Simplemente creo que el debate no dejó nada importante. Sí, ahí Cristian, bueno, te pregunto, ¿no? Lo de los temas que se abordaron, hubo obviamente temas que quedaron fuera, no sé, por ejemplo, educación, yo extrañé ahí que se hablara, y hay otros temas, quizás los llamados valóricos, que tampoco se abordaron, no sé, por ejemplo, la eutanasia, que es un tema que está tan vigente y que tiene una alta valoración ciudadana, más del 70% está de acuerdo. Temas de ese tipo, sí, Jorge. Sí, perdón que te interrumpa. Un pequeño comentario. Los temas valóricos, algunos candidatos los tienen en el freezer, ¿no? Abrieron Sí. el refrigerador y los metieron en el freezer. Es el caso de llamados valóricos, porque yo creo que los temas valóricos son muchos más que eso. El tema del trabajo, de los derechos laborales, por ejemplo, es un tema valórico. Pero se entiende otra cosa por temas valóricos, y Kast simplemente ha determinado que no los va a debatir, que no están en su programa de gobierno. No obstante, que en el año 2017 y en el año 2021 él tuvo una activa participación en estos temas, y yo no creo que en 4 años haya cambiado.
Sí, bueno, hubo ausencia de esos temas, Cristian, y también me llamó la atención que a puertas de una fecha tan relevante como el 11 de septiembre, tampoco se abordará el tema de la memoria, los derechos humanos y el posicionamiento que es tan relevante sobre la defensa de la democracia. Al principio algo fue, pero en realidad no tenía que ver con esta fecha, ¿no? ¿Qué te parecen los temas, el formato que efectivamente no permitió mucho que los periodistas interactuaran? De hecho, los periodistas solamente se limitaban a mencionar cuáles eran los temas y eso también generó que al principio se dijeran muchas falsedades o imprecisiones. Cuando ahí José Antonio Kast reitera el tema del hermano de Janet Jara, que había participado de este reportaje de Chilevisión en Chilevisión. Ahí, claro, uno extraña que quizá el periodista hubiera hecho la precisión, que hubieran habido una política más bien de salir a confrontar falsedades cuando se dice que se redujo el presupuesto del Ministerio Público, cuando fue al contrario, ¿no? Y una serie de afirmaciones que tienden a confundir también a la ciudadanía. En esos aspectos, ¿cómo evalúas tú el debate? Y te agrego la pregunta, antes de irnos a la pausa, si es que consideras que hubo alguien que salió fortalecido o debilitado a partir de este debate. A ver, como varias cosas, siempre van a quedar temas fuera. El tema del formato se da porque tenemos 8 candidatos, o sea, esa es una cuestión súper compleja, muy difícil de manejar, y hay que darle a todos, sin lugar a dudas, la oportunidad, y ahí desde los principios democráticos, pero sin lugar a dudas van a ir quedando temas. Van a haber, por suerte, ahora no tenemos un solo debate a los norteamericanos, sino que vamos a tener diferentes debates. Y espero que se puedan ir tratando temas que son súper importantes, como se planteaban el tema de cómo se va a seguir trabajando el tema de la eutanasia, de la ley de eutanasia que se está discutiendo en la sala. El tema de la educación, tenemos un problema muy fuerte en temas de educación, y no solamente tenemos un problema en la calidad de la educación, tenemos un problema en los derechos de educación. Hoy día estamos viendo, de hecho la semana pasada nuevamente rociaron a un inspector general en un liceo con benzina. En Lastarria, segunda vez que pasa. Y ya es un problema porque la violencia que está ocurriendo en los colegios está afectando el derecho a la educación de los demás estudiantes, ¿cierto? Y es un problema. Estamos con deserción del sistema formal de educación, que también es un tema que no estamos enfrentando de manera importante. Muchos estudiantes están prefiriendo dar exámenes libres, ¿cierto? Que son también problemas que tenemos que empezar a enfrentar. A ver, yo de si hay alguien fortalecido o no fortalecido, yo creo que hablaron mucho a sus nichos, o trataron de hablar un poquitito a sus nichos algunos candidatos, otros trataron de atacar a otros para ver si les acarrea más votos. Yo, si bien no fue un mal debate, creo que fue un debate no enriquecedor, ¿ya? Y quizás yo diría que a mí me gustó. A ver, primero, la única persona que habló del 11 de septiembre fue la candidata Evelyn Matei, ¿cierto? Que algo planteó, no me acuerdo por qué pregunta era. Esto de que ganó o no ganó, lo único, yo creo que para lo que sirve únicamente esto es que para que la gente pueda conocer más a los candidatos y pueda conocer un poquitito más sus propuestas, sin la profundidad, porque además el formato de televisión no te da los tiempos suficientes con 8 candidatos para conocer en profundidad, pero para que vayamos percibiendo cómo son los diferentes candidatos que se están enfrentando en esta contienda electoral. Sí, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo con que el debate no fue de un gran nivel. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Cuando se trató el tema internacional, Venezuela, ¿no? Que es una forma, diría yo, casuística, ¿no? O programática de... No, pero la pregunta de si es que estaban de acuerdo con que Estados Unidos invadiera Venezuela, creo que es una pregunta... No. Lo pongo en el siguiente sentido, en que se da un tipo de dinámica en la que los candidatos no hablan de cuál es su mirada sobre la política internacional, ¿no? Sino que se les pregunta sobre cosas puntuales y ellos se mueven dentro de una cuestión que es puntual. A eso me refiero, no a que la pregunta sobre si Estados Unidos debe invadir Venezuela o no
Yo creo que es una pregunta fundamental, ¿no? Pero me refiero a esa cosa más general, que uno termina sabiendo opiniones sobre políticas puntuales y no miradas más largas, ¿no? Y en ese plano, Jorge, te pregunto si tú piensas que eso se debe al formato del debate, al rol de los periodistas, o que así está la política chilena. Mira, yo creo, Patricio, que el formato incide, tiene una importancia sin duda en la forma como se expiden los candidatos. Las limitaciones de tiempo son siempre severas, sobre todo, como decía Cristian, habiendo 8 candidatos, y eso obliga muchas veces a responder con píldoras, ¿no? Con consignas o con frases muy breves, eludiendo cuestiones fundamentales. Pero el punto aquí es que yo diría hay grandes temas que plantean diferencias entre los candidatos y que no se tocan. Por ejemplo, estos temas globales que tú hablas, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la mirada? El debate no deja claramente que eso se exprese. El tema de la desigualdad, ¿estuvo o no estuvo en el debate de anoche? Yo creo que estuvo, que Janet Jara en las propuestas que alcanzó a mencionar apunta en esa dirección, es una base de su pensamiento. Pues los otros candidatos no sé qué es lo que piensan. Yo creo que se expidió bien Maine Nichols, pero ¿qué piensa del tema de la desigualdad? La desigualdad es un tema mayúsculo en Chile, es algo que marca nuestra sociedad, nuestra convivencia diaria, que está en el origen es un factor de origen de muchos de los males que afectan hoy día a la sociedad chilena. Entonces, esto no se pone en el debate, no existe en el debate. A mí me gustaría ver, ya que hay varios debates presidenciales, por ejemplo, un debate sobre lo que tú señalabas, la perspectiva internacional. No solo el tema de que Estados Unidos invada a Venezuela, sino la perspectiva en que se pone esa cuestión y otras cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Del mismo modo, me gustaría mucho un debate sobre la desigualdad y me gustaría mucho un debate sobre los temas llamados valóricos. Pero no, seguimos con un formato que en definitiva lo que hace a mi juicio es una suerte de cortina de humo, es un formato que impide la expresión de las grandes ideas que son la base de las principales candidaturas. No me refiero a otras, ¿no?, que van para un lado o para el otro, pero a las grandes candidaturas. Tienen una perspectiva, Kast-Kaiser, que a mi juicio son una sola candidatura, porque están concertados. Kast-Kaiser son una perspectiva. Matei representa un matiz de esa perspectiva. Jara es otra perspectiva. No quiero ser despectivo con los demás candidatos, pero yo creo que esas grandes perspectivas tienen que explicitarse. Bueno, respecto del tema internacional, fue interesante la pregunta que se les hizo sobre un referente, porque eso dice mucho también de los candidatos y candidatas, un referente a nivel internacional. No todos contestaron, yo mencionaba el caso de Kast, algunos mencionaron a Mandela por ahí, creo que fue Mandela, el caso de Harold May Nichols, pero me llamó la atención Evelyn Matei, que menciona al primer ministro de Canadá, pudiendo haber mencionado otras figuras también más ligadas a la derecha. Y me llamó la atención el caso de Janet Jara, que mencionara a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que si bien es alguien que tiene un apoyo interno bien importante, ha sido bien cuestionada también. Y no sé, más allá de eso, no sé si es la misma izquierda, por ejemplo, que la del presidente Boric. Yo creo que no. Que son modelos ahí bien distintos. Y también Janet Jara se mostró, y esto yo creo que va a traer, va a hacer ruido por lo menos en su sector, que era partidaria de unirse a los BRICS, que es algo
que por lo menos el socialismo democrático ha descartado, pero de plano y con mucha claridad y mucha vehemencia también. Bueno, son las 9:05, vamos a ver si a la vuelta tenemos algo más que comentar sobre este debate, y hay otros temas también, por cierto, que les queremos proponer. Nos separamos unos minutos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. El teatro y la música vuelven a Sala Máster de Radio Universidad de Chile el próximo martes 23 de septiembre a las 19:30 horas con la obra 7 historias para un Silvio. Un montaje dirigido por Marcela Paz Silva, que nace a partir del último trabajo de la cantante y actriz Carmen Prieto, quien revisita la música del trovador cubano Silvio Rodríguez en su álbum Señora del Tiempo. Inspirada en esta música, Malucha Pinto, dramaturga y actriz, crea un texto que invita a sumergirnos en la historia de dos mujeres que se encuentran y dialogan sobre el tiempo, el presente, sus vidas y el sentido del viaje. Una invitación a reflexionar, expresarse, cantar y viajar por la historia personal y colectiva. 7 historias para un Silvio en Sala Máster. Sábado 23 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Ya, 9:10. Hay tanto más que decir sobre el debate. No sé si quieren agregar algo para pasar a otros temas, no porque este tema no lo podamos seguir hablando una hora, incluso si fuera necesario. Vienen más debates en todo caso. Sí. Jorge Arrate, ¿algo más que te parezca relevante decir?
No, Patricio. Ya. Cristian Pertuset. Yo solamente que ojalá la gente se preocupe de los debates porque nos muestran, es la oportunidad para ver quiénes son los candidatos y poder tomar decisiones informadas. Es muy importante que el voto sea informado. O sea, yo creo que en ese sentido, más allá de las críticas que podamos hacer al formato a otro, creo que es súper importante que los ciudadanos se informen y puedan votar informadamente en las elecciones de noviembre. No, y salir de Twitter, de TikTok. Efectivamente, y de del las nicho de algunos Facebook, candidatos sí. también. Efectivamente. Bueno, quería llevarlos a lo que estamos conmemorando hoy, que es un nuevo 11 de septiembre. Creo que la pregunta respecto a qué es el 11 de septiembre, más allá de lo literal, que es el golpe de Estado, el inicio de la dictadura, el bombardeo de la moneda, en fin, es una pregunta que nunca se termina por contestar, ¿no? Diría, Jorge, tú que has viajado tanto, que estuviste exiliado también, te comento esto adicionalmente. Yo converso con personas que conozco, que son extranjeras, y en general les llama mucho la atención por qué Chile es un país que está tan pegado con el 11 de septiembre de 1973. Digo, no pegado en el sentido de adherido, ¿no? Sino en el sentido de que es una cosa repetitiva o permanente en nuestras conversaciones. Y lo quería plantear en ese sentido, como en un sentido más analítico, ¿no? De por qué 52 años después es una fecha relevante y por qué parecería que no va a dejar de serlo por mucho tiempo más. Jorge. Bueno, yo coincido con tu diagnóstico, Patricio, en el sentido que el 11 de septiembre sigue siendo un momento en la vida de Chile, un momento que se ha establecido en la cultura de los chilenos como un momento muy importante, muy difícil de evitar, de olvidarlo. Yo creo que hay varios factores que inciden en esta circunstancia, lo voy a mencionar rápidamente. Uno es que hay varias generaciones que lo vivieron todavía, que sobreviven, ¿no? La mía, por supuesto, pero detrás de la mía hay otras que vivieron el 11 de septiembre, aun cuando fueran muchos de ellos niños, ¿no? Que vivieron con su familia, junto a sus padres. Entonces, esto es un hecho importante. En el caso mío, por ejemplo, y de muchos de mis compañeros de mi generación, eso marcó nuestra vida, ¿no? Hizo un antes y un después en nuestra existencia. Lo segundo es lo que pasó después del 11 de septiembre. Las brutales violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura de Pinochet hasta el final, ¿no? Hasta el final, donde hubo personas asesinadas hasta los últimos meses de la dictadura. Fue una dictadura muy, muy cruel. En aquel entonces quizás solo comparable a lo que ocurría y ocurrió en Argentina, donde la dictadura también cometió graves violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que eso marca mucho también a mucha gente, y es algo que a través del ejercicio de la memoria va quedando indeleblemente marcado en la conciencia, incluso de muchos que no lo vivieron. Y el tercer factor, yo creo que se llama Allende, y es el hecho que Salvador Allende, que era un gran líder político, un líder de un movimiento social que se desarrolló durante décadas, que algunos llaman el allendismo, el movimiento popular, la izquierda chilena. Salvador Allende, además de ser un líder político y un innovador, porque planteó además un camino singular, propio para Chile, para avanzar hacia el socialismo, que era su gran objetivo. Además de esas dos circunstancias, Salvador Allende fue un héroe.
Ese heroísmo de Allende, que hoy día recordamos este 11 de septiembre, es algo que ha marcado en la historia de Chile y que es reconocido más allá de sus partidarios y universalmente. Entonces, yo creo que esos factores explican lo que tú planteas. Sí, una cosa muy breve, Jorge, a modo de complemento, porque hace 2 años tuvimos una larga conversación contigo a propósito y bueno, para que se sepa, ¿no? Jorge, además de haber sido por un tiempo breve un joven ministro del presidente Allende, fue su asesor, así es que tiene además muchos recuerdos personales, como nos contaba esa vez de aquella época. Sí, Cristian, tú en tu calidad de consejero del INDH... Pero no voy a hablar como tal, voy a hablar como... Sí lo sé. Y en representación además de la oposición, de la centro-derecha, ¿por qué crees que el 11 de septiembre sigue dividiendo tanto a los chilenos, que es una cuestión que uno no ve en otros países respecto de dictaduras, ¿no? Y además una dictadura tan brutal como la que tuvimos? ¿Por qué sigue dividiendo tanto? Porque una cosa es decir, yo tengo una opinión distinta, crítica, contraria, estoy en la antípoda de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular, pero otra cosa es justificar, que es lo que vimos para los 50 años también, que existiera un derrocamiento del presidente constitucional, ¿no? Que era Allende, y todo lo que vino después, que es, ya tuvimos esta discusión, es indivisible una cosa de la otra, ¿no? Y uno ve discursos que justifican, avalan, incluso reivindican en el Congreso candidatos presidenciales, y hay un sector de la población que es bien importante, que lo ha seguido siendo desde las últimas décadas, ¿no? Que es un tema que nos divide como sociedad, y uno esperaría, y esto lo hemos hablado contigo otras veces, que hubiera un consenso respecto de cuestiones básicas como la defensa de la democracia, los derechos humanos, la respeto a la Constitución, en fin. ¿Por qué crees que en Chile particularmente se da este fenómeno? A ver, yo creo que efectivamente hay sectores que en sus discursos tratan de dividir al país entre quienes apoyaron o no apoyaron al gobierno militar, quienes apoyaron o no apoyaron al golpe. Inclusive hay debates importantes en eso, de algunos que apoyaron, después se fueron a la oposición, que apoyaron en su momento el golpe. Pero yo creo que hay un interés de ciertos sectores políticos y de ciertos discursos de mantener esa división porque produce, no sé si réditos, lo voy a poner electorales, por ponerlo en algo, que yo creo que, fíjate, yo voy a reivindicar algo del presidente Boric que hizo justamente para los 50 años, que fue, miren, más allá de todos los análisis que podemos tener, que podemos tener múltiples, o sea, yo no apoyo ni creo que las salidas de un país tengan que ser a través de golpes de Estado, pero también tenemos que hacer toda una crítica, y lo hizo por lo menos gran parte del mundo, sobre todo el socialismo democrático, respecto de la reivindicación en esos tiempos de la violencia como forma de acción política. Y creo que ahí hay una problemática. Creo que es importante conmemorar y siempre traer a la discusión de qué fue este 11 de septiembre, pese a que Chile, como tú lo decías, tuvo múltiples golpes de Estado inclusive desde la independencia. 1811 fue el primer golpe de Estado que ocurrió en Chile, hasta 1973. ¿Cómo, de alguna manera, reconfiguramos nuestra forma de acción política? Y yo creo que hay sectores de izquierda y de derecha que tratan de mantener esta idea del enemigo, del enemigo más que del adversario político. Entonces, mantenerlo en esta división de lógica de clivaje, yo creo que les conviene. Yo creo que lo que es importante de conmemorar, de repensar en estos momentos, justamente lo que tú decías al final, cómo fortalecemos la democracia y cómo tenemos salidas democráticas, ¿cierto?, en los espacios de discusión política. Cómo fortalecemos la democracia, cómo fortalecemos nuestra propia institucionalidad. Nosotros no estamos pensando bien en nuestra institucionalidad, y desde ahí es importante que los jóvenes lo reconozcan. La memoria siempre es importante para las sociedades, para que no se repitan los errores
que se cometieron y porque además, y yo ahí comparto con Jorge, la atrocidad de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no se puede volver a repetir porque además viene desde esa separación que no hicieron y violación a los derechos humanos no solamente en muerte, no solamente en tortura, sino lo que fue el exilio. Jorge estuvo exiliado, le costó mucho entrar a Chile varios años, que yo creo que esas son las materias que tenemos que pensarla pero en perspectiva de futuro. ¿Cómo nuestros hijos no vuelven a cometer esos errores? Ahora, no es el mismo negacionismo el que vuelve repetitivo el tema y el hito. Te lo pongo de la siguiente manera. Si yo le pregunto a José Antonio Caz y le digo, candidato, o José Antonio, ¿usted avala lo que hizo Miguel Krasnov? No, porque bien se sabe, Miguel Krasnov era uno de los torturadores más psicopáticos de la DINA. Y él dice, no, por supuesto que no lo avalo, me parece muy mal. Bueno, caso cerrado, se acaba el problema, ¿no? Pero estoy poniendo el ejemplo de Caz, puede ser cualquier otro, pero el año 2021 José Antonio Caz dijo, conozco a Miguel Krasnov y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él. A ver, yo creo digo, sí. ¿quién deja abierto el tema? Mira, Sí. Si más allá de lo que digan las personas o no, yo creo que lo que tenemos que relevar es que no podemos tener una sociedad que base, ¿ya? O sectores políticos que puedan basar su acción política en la eliminación del otro. Cuando estamos en la lógica del amigo-enemigo, Carl Schmitt lo planteaba, ¿ya? En ciencia política, el enemigo siempre es la persona a la que podemos eliminar, y cuando hablo de la eliminación no solamente es la eliminación de que desaparezca de la vida política, sino que de la vida física también. Pero, entonces, esa lógica yo creo que es la que tenemos que cambiar. Y creo que obviamente lo que tenemos que, más allá de los nombres o no nombres, y además la justicia operó, tiene más de 100 años de... Más de 1000. Más de 1000, perdona, más de 1000. Ayer lo condenaron por 12 años nuevamente. Se me escapó un cero, perdona. Pero lo que, más allá de las personas, o sea, la justicia ha determinado verdades. Hemos tenido comisiones de verdad, y se esperaba de reconciliación, hemos tenido comisiones de verdad. Hay una verdad respecto a las violaciones a los derechos humanos. El tema de, y yo creo que lo dije a los 50 años también en esta radio, respecto de el 11, si se valida o no valida. El 11 fue un hecho de la causa, uno puede encontrarle justificaciones, puede renegar de ello, de cómo deben ser las funciones además de las Fuerzas Armadas en una sociedad, pero lo que importa es el proceso que tuvo la dictadura. La dictadura, y eso es lo más importante, si volver al punto del día del 11 y de las decisiones que se tomaron, que además fue, yo me río porque dicen que la lideró Pinochet. Pinochet no la lideró, Pinochet se sumó casi al final del golpe de Estado y eso también está comprobado históricamente. Entonces lideró después la dictadura, obviamente, y fue quien de alguna manera avaló todas las violaciones a los derechos humanos. Y eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que pensar mucho más fuerte en Chile, más allá de la división del mismo día del 11, porque el 11 partió, más allá del golpe de Estado, partió una violación sistemática a los derechos humanos de las personas. Sí, en Chile. ese mismo día, esas mismas horas, minutos posteriores. Jorge, bueno, te reitero también la pregunta que le hacía a Cristian, porque fue muy decidor lo que ocurrió para los 50 años en Chile versus lo que pasó en Uruguay, por ejemplo, que fue ese mismo año, y en Uruguay hay un consenso respecto de lo que ocurrió y una condena bastante transversal de las derechas, de las izquierdas, bueno, un país bastante civilizado en muchos aspectos, pero ¿por qué eso no se puede replicar acá? ¿Por qué no hay un consenso respecto de lo que ocurrió? Una interpretación común. Lo mismo que dice Cristian, hay verdades judiciales que se están negando muchas veces. Tú ponías el caso de Caz, pero hay otras figuras también que lo hacen. ¿Cuál es tu interpretación respecto de aquello? Mira, Montserrat, yo recordaba ahora cuando tú me formulabas la pregunta, el trabajo de un gran historiador que ya muerto, que fue profesor de la Universidad Católica, era un hombre, entiendo que era un hombre de derecha, que fue Mario Góngora, cuando describía
a Chile en el siglo XX, que fue el siglo XIX, que fue el siglo de constitución de la República, como un territorio de guerra. Yo creo que la constitución del Estado de Chile significó guerras muy sangrientas, ¿no? Hasta la guerra civil del año 1891, que tuvo un tremendo impacto en nuestra sociedad. Ahora, eso hace que en el carácter del chileno y de sus disputas políticas exista un componente quizá más agresivo del que podría existir en un país como Uruguay o en un país como Brasil, donde no existió esta cultura del guerrear. En Chile tuvo 5 siglos, porque el pueblo mapuche permanentemente guerreó en contra del invasor español. Yo creo que ese es un elemento cultural que hay que tener en consideración. Pero yo quiero hacer algunos breves comentarios a lo que decía Cristian. Yo creo que suponer o plantear que el ejercicio de la memoria en Chile se hace por determinados sectores, me imagino que está pensando en la izquierda, por razones electorales, yo creo que es bien complejo lo que se está planteando. Yo no lo comparto. Yo creo que la dignidad con que, por ejemplo, las organizaciones de los familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, en general las organizaciones de derechos humanos han ejercido su derecho a la memoria, es algo que tiene que ser rescatado y no puede ser atribuido a razones electorales. El dolor de la familia que todavía desfilan y salen con el retrato de su familiar que está desaparecido, no tiene que ver con razones electorales. Entonces, no comparto tampoco comparto lo que señalaba Cristian sobre la violencia en la época de la Unidad Popular. Efectivamente, en el curso del gobierno de la Unidad Popular hubo actos de violencia, pero esos actos de violencia provinieron fundamentalmente de los sectores golpistas antes del golpe. El sabotaje, los bombazos a diario, fueron pan de cada día durante la Unidad Popular, pero eran grupos de extrema derecha los que lo llevaban a cabo. Yo creo que es muy difícil ir convergiendo en una interpretación común de los hechos, de su significado, de lo que para cada uno de nosotros eso importa. Podemos estar de acuerdo, y por cierto estamos con Cristian en el tema de la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, ¿no? En Chile, por supuesto, que es nuestro país, pero también en otros países. En ese sentido, el presidente Gabriel Boric ha sido de una sola línea y de una línea muy clara. Pero, ¿cómo uno busca convergencia con un candidato como José Antonio Kast, que dijo hace 4 años atrás, si Pinochet votara, votaría por mí? ¿Cómo busca uno convergencia con un candidato como Kaiser, que efectivamente reivindica la dictadura a cada paso? ¿Cómo uno busca converger con Evelyn Matei, que abre ciertos espacios? Ayer dijo, no, yo cometí errores, no sé a cuáles se refiere, pero la verdad es que ella fue una gran agitadora a favor de Pinochet. 40 años después del golpe, o 30 y tantos años después del golpe, lo fue a ver a Londres, propuso que no se retirara los desperdicios, la basura de las embajadas de Inglaterra y España, porque estaban vinculadas a la prisión de Pinochet en Londres. Entonces, es bien difícil. ¿Cómo converge uno
con uno de los grandes dirigentes de la campaña de Matei, Juan Sutil, cuando dice que no hubo dictadura en Chile, que fue un gobierno dictatorial. No sé lo que quiere decir, en realidad es un aporte nuevo a la politología contemporánea, pero ¿cómo converge uno con gente que no reconoce que en Chile hubo una dictadura, que esa dictadura no solo es reprobable, sino que es condenable, y que efectivamente debemos estar orgullosos de que por lo menos en parte algo de justicia se ha hecho, como son los 1000 años de condena de un poder judicial independiente a uno de los grandes violadores mundiales de los derechos humanos? Los otros están muertos, Pinochet y Manuel Contreras. Entonces, ¿cómo converge uno con esas posturas? Yo creo que es muy difícil. Sí, pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero Cristian, quizás quieres no, yo lo único que yo nunca me referí al derecho a la memoria que tienen los familiares de los detenidos desaparecidos, las personas que fueron muertas durante la dictadura. Yo me refería a discursos políticos que intentan separar, y eso fue lo que dije, digamos, y si no, discursos políticos que intentan separar entre los unos y los otros. Yo creo que ahí hay una no sé si estrategia, una necesidad, pero el derecho a la memoria y el derecho a la familia es absolutamente legítimo, válido, y uno se pone en la empatía desde ese punto de vista. Yo me refiero a discursos políticos que intentan separar entre unos y otros. Yo creo que ahí tenemos un problema y que siempre intentamos mantener ese clivaje. Y creo que viene, como lo dije, desde el mundo de la derecha como también de la izquierda. O sea, quienes tratan de reivindicar ciertos factores de el régimen militar, también están dividiendo porque se tratan de poner entre los buenos y los malos. Yo creo que hay que hacer un análisis, en definitiva, de todos los factores justamente que no se deben repetir en una dictadura, y dictaduras que desgraciadamente, porque hemos hablado de Latinoamérica, pero dictaduras que fueron absolutamente, o regímenes totalitarios que fueron absolutamente también violentadores de los derechos humanos, toda la época de Stalin y la Unión Soviética, de países de la órbita de la Unión Soviética, ¿cierto? No vamos a hacer un conteo. Y muchas violaciones, y violaciones a los derechos humanos también, porque lo que tenemos que reivindicar es la no existencia de gobiernos autocráticos, de cualquier índole, porque hoy día también tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Hay menos democracias en el mundo que están gobernando los países, y hay muchos gobiernos autocráticos que tenemos que estar atentos. Y no voy a dar ejemplo porque no quiero entrar en un debate, pero saben a qué me estoy refiriendo, digamos. Sí, pues, y de todo tipo. Oye, y partamos por lo básico, decirle dictadura a la dictadura, digamos, y dictador al dictador, o sea, porque el lenguaje para estos efectos es bien importante. Sumamente importante. Sí, lo que dice Jorge es cierto, ¿no? Esto de la diferencia entre dictadura y gobierno dictatorial, yo todavía estoy tratando de entenderlo. Jorge Arrate, muchas gracias, que tengas... no sé si decirte que tengas un buen día, pero que tengas un día significativo. Eso te desearía. Gracias, Patricia. Gracias, Jorge. Sí. Un abrazo. Cristian Pertusé, la misma cosa. Muchas gracias, un abrazo a todos y a Jorge desde acá. Vamos a ir a un breve alto y, por supuesto, a la vuelta nuestro compañero Claudio Medrano con nuevas conversaciones en este radioanálisis de día jueves.